Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en el segmento de entrevistas de Cabildeo Digital. Y hoy recorreremos la historia de Bolivia con sus vínculos y sus desvinculaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Un tema apasionante, una investigación increíble realizada por Gonzalo Mendieta y Rafael Archondo, que nos acompañan en esta entrevista, a quienes les doy la bienvenida y el agradecimiento por dispensarnos este tiempo. Chicos, qué alegría tenerlos aquí. Los agradecidos nosotros. Un honor. Bueno, es muy lindo hasta el título, ¿no? Tan faltos de aire. Después me explicarán por qué. Bueno, pero es la relación de Bolivia con los Estados Unidos. Nada más ni nada menos. El 2008, Evo Morales le dio una patada al embajador de los Estados Unidos, prácticamente legalizó las drogas, hizo lo que quiso, rompió con el FMI, trajo a los iraníes y no le pasó nada. Parecería que el imperialismo no es tan importante como uno pensaba. ¿Cuál es la explicación, Rafael? Sí, es correcto, Amalia. El día de la presentación de nuestro libro, Carlos Mesa, que hizo uno de los prólogos, dijo una frase que va con la tuya. Él dijo que Evo Morales demostró a patadas, a la mala, que Bolivia podía vivir sin los Estados Unidos, ¿no? Y probablemente nadie imaginaba que esto iba a ser posible. Y creo que efectivamente esa es la mayor sorpresa que aportó el gobierno de Evo Morales a partir de 2006. El hecho de que Bolivia se desvinculara, como tú bien decías, de Estados Unidos y pudiera permanecer más de 2 décadas sin tener una relación intensa con Estados Unidos, cuando en toda la historia previa parecía que Bolivia no podía mover ni un dedo sin el respaldo de Washington, ¿no? Entonces creo que, bueno, este elemento que está en esta sorpresa que tú señalas y que nosotros también registramos, tiene que ver un poco con el libro y su título. El hecho de que los gringos hayan estado en Bolivia tan faltos de aire, porque todos ellos sistemáticamente se quejan por la altura de La Paz, ¿no? Que a ese elemento es al que se alude, muestra de alguna manera la incomodidad en general que los estadounidenses tuvieron en un país que nunca entendieron del todo, que consideraban probablemente muy distante, muy lejano. En algún momento se decía que cuando los estadounidenses llegaban a Bolivia pensaban que habían salido del mundo occidental, que estaban en una especie de Tíbet sudamericano y que todo les resultaba realmente ajeno, ¿no? Entonces les faltó mucho aire probablemente a lo largo de todos esos años para entender Bolivia y para saber qué política exterior era la más aconsejable. Yo creo que de alguna Gonzalo, manera Evo Morales los liberó de esa preocupación. ¿no crees que eso solo fue posible de manera excepcional porque había un boom económico? Sin duda, Sí, Amalia. efectivamente. Adelante, Gonzalo. Justo quería agregar eso. Creo que hay algunas condiciones geopolíticas en las que cayó Evo Morales, el abandono de Estados Unidos de Sudamérica después del 2001 y después de la reunión en Mar del Plata en la que los presidentes sudamericanos, Kirchner, Chávez, rechazan el proyecto de un acuerdo comercial con George Bush hijo. Entonces, básicamente Estados Unidos comienza a tener otras preocupaciones. La cocaína boliviana deja de ser la preocupación número uno porque también comienza a migrar a otros destinos. Y de hecho, a diferencia de lo que ocurrió en la revolución del 52, que necesitamos y rogamos la ayuda americana que sirvió para la consolidación de la revolución, Evo Morales se benefició de los precios altos y por lo tanto podía hacer caso omiso del FMI y encima hacerle gestos al tío Sam. ¿Será que Estados Unidos estornuda y aquí nos resfriamos? Me refiero, por ejemplo, a las políticas de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué pasó en Bolivia cuando a Estados Unidos se le metió la cabeza, no sé con qué presidente, tenemos que luchar contra el narcotráfico, los narcotraficantes son los enemigos número uno del planeta,
y entonces eso se tradujo en nuestro país. Creo que el Paganini fue el MIR, ¿no? ¿O es que tenía de verdad narcovínculos? Rafael. Ya, María, bueno, quien comienza toda esta cruzada contra las drogas es básicamente el presidente Richard Nixon en 1976. Y en el registro que hemos ido haciendo con Gonzalo, pues encontramos que la primera conversación sobre el tema de las drogas y los primeros dólares entregados por Estados Unidos para un proyecto en los Yungas justamente coinciden con ese año, el 76. En ese momento Kissinger visita a Banzer en Santa Cruz, se reúnen, conversan sobre el tema y efectivamente ya la preocupación en relación a las drogas se va convirtiendo en el eje central, ¿no? Y, por supuesto, al mismo tiempo, de forma paralela, estaba el deseo de que Bolivia retorne a la democracia. Bolivia lo hace mucho antes de otros países, en coordinación precisamente con las administraciones de los Estados Unidos, incluso antes de Jimmy Carter. Entonces, sí, efectivamente, el narcotráfico se convierte en el eje a partir del 76 y en nuestro libro hacemos un recuento bastante detallado, pormenorizado de lo que fueron los narcovínculos para responder a tu pregunta. Efectivamente, es muy curioso tener que decirlo ahora, históricamente el enemigo número uno de los Estados Unidos en la política boliviana no fue precisamente ni Evo ni el MAS, como lo habíamos dicho hace un momento, sino el MIR. El MIR se convirtió efectivamente en una figura, digamos, repudiada por la embajada desde el mismo momento en que Paz Zamora asume la presidencia, ¿no? Ahí se contó y se cuenta esta anécdota que recupera el propio Paz Zamora cuando es visitado por Gelbart después de la elección del 89 y Gelbart le pide aparentemente en la casa de Jaime Paz que el MIR respalde a Sánchez de Lozada, que Sánchez el candidato que ellos querían que sea, digamos así, el socio en adelante dentro de la presidencia de Bolivia. Y Jaime Paz, con mucha astucia, le habría dicho a Gelbart que no se preocupara, que el MIR jamás votaría por Banzer, ¿no? Pensando en que tanto Goni como Banzer podían disputarse la presidencia en esta segunda vuelta del Congreso. Gelbart regresa a su casa todo dichoso, porque piensa que ha conseguido la presidencia de Sánchez de Lozada, pero no imagina que Paz Zamora no le estaba mintiendo, que efectivamente el MIR no iba a votar por Banzer, y lo que no imaginó es que Banzer fuera a votar por Paz Zamora. Entonces, esta travesura, digamos, de Paz Zamora es la que inaugura esta relación cada vez más áspera. Ahora, la relación se vuelve ya de hostilidad plena durante la gestión de Guillermo Capobianco, como sabemos, ¿no? Es el ministro Capobianco quien prácticamente establece, digamos así, los límites de la relación con Estados Unidos, sobre todo a partir del nombramiento de Faustino Rico Toro como el jefe de la lucha antidrogas, ¿no? En ese momento Gelbart estalla en furia y se enfrenta de manera plena con el MIR, pero hay que decirlo, no con el MIR como partido en sí, sino con 7 dirigentes, es decir, Estados Unidos construye una lista donde estaba Paz Zamora, de 7 dirigentes del MIR que consideraba vinculados con el narcotráfico. Luego la embajada hace una especie de amnistía y recupera, digamos, la relación con el MIR, vuelve a haber cordialidad. Nosotros con Gonzalo conversamos durante 2 horas con Robert Gelbart, el embajador del momento, y él ahí, pues sí, nos confirmó que habían algunos elementos muy, muy complicados con el MIR, repitió un poco su acusación contra Capobianco, pero, por ejemplo, entre otras cosas que nos dijo, era que él consideraba que Oscar Eid era uno de los políticos más valiosos que tenía Bolivia hasta ese momento. ¿Y lo de Capobianco cómo fue exactamente, Gonzalo? Mira, aparentemente en la campaña municipal del 87 ya hay algunos elementos que permiten suponer que hubo algunos aportes de dinero oscuro, sobre todo en las campañas del Oriente. Gelbart sigue sosteniendo que ellos tenían antecedentes respecto a Capobianco, la verdad es que no los concreta, pero yo creo que a eso se unía otra cosa que también hemos descubierto a lo largo de la investigación y por las entrevistas. Capobianco era muy cercano a los cubanos. Y en ese ministerio, en el de Capobianco, había una visión, yo diría, un tanto desafiante
de la presencia de los gringos en todo el tema del narcotráfico. A mi juicio, la verdad, creo que un poco irresponsables, porque no tenían idea ni de qué estaban jugando en el ministerio ni con quién estaban tratando, porque estaban tratando con la potencia hegemónica del mundo, y probablemente en el caso de Gelbart con uno de los embajadores norteamericanos de mayor peso que hemos tenido en Bolivia, porque después su carrera ha sido una carrera ascendente y muy lograda. Entonces creo que para ponerlo en términos políticos, no supieron medir su peso, ni el peso de los gringos, y finalmente viene el gran incidente de la nominación y designación de Faustino Ricotoro como director de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico. Faustino Ricotoro, como sabemos, había sido un hombre destacado, sobre todo en el último periodo de dictaduras, y que tenía, digamos, algunas leyendas negras sobre su espalda. No hemos sabido explicar la designación, aunque las distintas fuentes, tanto la familia Capobianco como el propio Gelbart, sugieren, digamos, algunas liviandades que estaban en medio, pero nadie quiere concretarla. En todo caso, era echarle una bomba y echar encima gasolina después de la bomba, y la pradera se incendió. Ricotoro y Capobianco tuvieron que salir porque el embajador montó en cólera. Pero se notaba una injerencia ya vergonzosa, ¿no? De parte de la Embajada de los Estados Unidos. Eso en primer lugar. Y segundo, parece que el embajador tuvo más que una lucha contra el narcotráfico, una vendetta política contra el MIR y particularmente contra Capobianco, que fue el chivo expiatorio de toda esta historia. ¿O estoy equivocada? Creo que es correcto, Amalia, lo que dices. Yo creo que otro elemento que se puede sumar a lo que Gonzalo dijo es que Paz Zamora desarrolló una política soberana con relación a la coca. Creo que eso hay que reconocerlo con el paso del tiempo. Es decir, toda la campaña de coca no es cocaína, de llevar la hoja de coca a la feria de Sevilla, de tener una hoja de coca en la solapa del saco, el presidente, digamos, exaltando el consumo legal de la coca. Creo que eso no gustó para nada a los Estados Unidos. O sea, irritó, tal vez irritó. Completamente. Y la relación se fue, digamos, empeorando y enturbiando cada vez más. También hay que recordar el decreto de los narcoarrepentidos que impulsó ya no Capobianco, sino Fufi Saavedra, ¿no? Tenemos también ahí el incidente de cómo, aprovechando una vacación de Gelbart, que se fue a esquiar a Chile, en ese momento el gobierno del MIR, con Capobianco ya fuera, aprueba este decreto del arrepentimiento, se entregan los peces gordos en el Beni. Cuando Gelbart regresa, todo ya está, digamos, resuelto en ese tema. Y creo que esas actitudes soberanas del MIR con respecto al narcotráfico, que además persistieron a pesar de lo que Gonzalo decía, ¿no? A pesar de esta especie de frivolidad y no entender bien en el contexto en el que se movían, determinó finalmente una sentencia durísima en contra del MIR en general. Y tenemos en el libro una carta que nos entregó la familia Capobianco, firmada por el embajador Bowers, que fue el que sucedió a Gelbart en el cargo. Esa carta es una muestra clarísima de lo que tú señalas, Amalia, una injerencia abierta, porque Bowers escribe una carta al jefe del MIR, con copia al ministro de la Presidencia, Gustavo Fernández, y al presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora. En esa carta, Bowers le pide al MIR que retire a Capobianco de la lista de candidatos a diputados por Santa Cruz el año 1993, ¿no? O sea, se dan el lujo incluso de firmar una carta donde Estados Unidos está vetando una lista de candidatos al Parlamento. El MIR finalmente mantiene a Capobianco en la lista y Capobianco no asume su curul, finalmente a pedido de su propio partido, ¿no? Pero es un tratamiento, digamos, implacable con respecto a esta persona. Evidentemente luego se da la amnistía que yo te decía, el MIR es nuevamente readmitido en las regiones de la embajada. Fufi Saavedra fue ministro de Banzer, la coalición que respaldó a Banzer tuvo al MIR como uno de sus pilares, porque hubo el visto bueno de los Estados Unidos. Es decir, esa relación finalmente se recompuso, pero Capobianco nunca pudo volver, digamos así, a la escena política, diplomática, por una razón que
que no la hemos precisado con Gonzalo, porque el propio Gelbart no tiene ninguna evidencia en contra de Capobianco, aún a pesar de tanto tiempo. ¿Esta política de lucha contra el narcotráfico se mantiene hasta hoy o esto se ha decafeinado, se ha ablandado? Hoy las preocupaciones de Trump son otras y usa el narcotráfico, viste, le tira bombitas a todas las lanchas venezolanas para luego ocupar Venezuela. Pero es una política así como fue en esas décadas. Yo creo que nuestro papel en ese comercio ilegal ha cambiado y por lo tanto también la preocupación de los Estados Unidos. No por nada, Estados Unidos tiene, digamos, mucha más presencia vocal y de hecho en Colombia de lo que tiene en Bolivia, y los brasileros están bastante más concernidos de lo que están los Estados Unidos respecto a lo que pasa acá. O sea, creo que la situación es de algún modo distinta. De hecho, este reingreso de la DEA se parece poco a, digamos, la presencia movilizada y omnipresente que teníamos en los años 80 y en los años 90, ¿no? Ahora, yo veo algunas cosas que solemos perder de vista, que son las disputas dentro de Estados Unidos. Conocemos de memoria las nuestras, pero, por ejemplo, algo que poco sabemos y que está en el libro es que Bowers y Gelbart no se llevaban bien. Y de hecho, Gelbart asume que la guerra de los narcovínculos, la campaña de las fotografías del oso Chavarría y todo eso es un hecho que se lo debe atribuir a Bowers y no a él. Digamos, hay esas distinciones y las desinteligencias. Y para darle un corolario, en el libro recuperamos una carta para que no solo los bolivianos aprendamos en el libro, sino también los norteamericanos que se animen a leerlo, en la que Richard Nixon le escribe al presidente Clinton hablando del servicio exterior estadounidense y le dice: nuestros funcionarios del servicio exterior son raramente ignorantes, pero casi siempre arrogantes. Tenga usted cuidado con ellos. Bueno, no hay nada más que comentar. No incido sobre la política de los Estados Unidos ahora. Estaba tentada de preguntar qué harán con Evo Morales, si les interesa o no, porque el libro llega hasta el 2008. Entonces no me voy a meter en ese asunto. Narcotráfico, un hito en el narcotráfico en Bolivia fue el gobierno de García Meza. Y entiendo que la administración norteamericana jugó un papel importante, progresivo, para tumbar esa dictadura. ¿Es así? Sí, correcto, Amalia. Nosotros rescatamos el rol de algunos embajadores estadounidenses que efectivamente se enfrentaron al ciclo de dictaduras breves, ¿no? Que siguió sobre todo al gobierno de Pereda, ¿no? Hasta terminar precisamente en Vildoso. En ese periodo, los embajadores de Estados Unidos, ya imbuidos con la doctrina de los derechos humanos de Jimmy Carter, pues tuvieron, creemos nosotros en el libro, una actitud muy valiente, ¿no? En relación a lo que tú preguntas, el embajador Weizmann, que fue el embajador de Estados Unidos en los momentos previos al golpe del 17 de julio de 1980, fue declarado persona no grata por las Fuerzas Armadas, indudablemente a instancias de García Meza, que era su comandante, y también por muchos partidos políticos, digamos, que en ese momento consideraban que Marvin Weizmann, al haber anunciado, incluso antes de presentar sus cartas credenciales, la posibilidad de un golpe, y haber dicho que Estados Unidos no reconocería a ningún gobierno surgido por la fuerza, lo dijo antes del 17 de julio, consideraban que aquello era una injerencia intolerable de los Estados Unidos, ¿no? Incluso hubo una minuta de comunicación en el Congreso de ese momento para rechazar la supuesta intervención de los Estados Unidos. Y luego Marvin Weizmann pues tuvo que huir de Bolivia en el momento del golpe, pero sus sucesores, ¿no? También estuvieron muy involucrados, digamos así, en buscar una recuperación del proceso democrático, en volver a poner en vigencia la Constitución. Entonces es interesante porque vemos cómo García Meza está esperando de forma muy desesperada
que Carter se vaya e ingrese Reagan, ¿no? Que fue además nominado a candidato del Partido Republicano el mismo día del golpe de García Meza, ¿no? Entonces ya se imaginó García Meza que podía recibir el respaldo de los Estados Unidos una vez que cambiaba la Casa Blanca de demócratas a republicanos. Pero Reagan mantuvo la misma postura y en parte se debe también a lo que hemos conversado, al narcotráfico, es decir, a las acusaciones que señalaba ella era una narcodictadura, pero el cambio de timón en los Estados Unidos mantuvo invariable esa posición en favor de la democracia y ese es un elemento que también lo rescatamos. Y esto era sorprendente porque en las décadas anteriores Estados Unidos estaba en la lucha contra el comunismo. No era el narcotráfico, el enemigo central era el comunismo. Bueno, se estaba en la Guerra Fría o saliendo de la Guerra Fría, y el comunismo, la Unión Soviética, que todavía existía, y bueno, el comunismo, y esto provocó esta ola de golpes de Estado militar, ¿no? Son las décadas de las dictaduras cruentas militares, y eso, ¿cómo se refleja en el país? Tenemos unas tesis fundadas, un poco contraintuitivas respecto de eso. Por ejemplo, la famosa tesis de que el Pentágono apoyó el golpe de Barrientos y que el Departamento de Estado y Kennedy antes de su muerte más bien eran pro paz extensoro, que es una tesis que ya el historiador norteamericano Thomas Field cuestionó y creo que desafió con fundamentos. Por ejemplo, nosotros vemos que Barrientos no les daba toda la confianza porque habían algunos nexos que tenía Barrientos, por ejemplo, con gente del Partido Comunista, ¿no? Y de hecho, Antonio Arguedas Mendieta, un hombre de tanta prosapia, no mi pariente, pero en los servicios secretos, él venía como parlamentario del Partido Comunista. Entonces, los norteamericanos no sabían leer bien inicialmente a Barrientos. Después Fox y todo eso ya lo conocemos de memoria, y el helicóptero de la Gulf. Y lo mismo diría en cuanto al golpe de Banzer y las dudas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no creo que el libro sirve para descubrir el velo de la lectura, digamos, que tiene un horizonte predecible, que es apuntalar la versión antiimperialista de la historia y darle elementos. Aquí lo que espera tratamos un ratito, hacer... Gonzalo, porque ahí me estás descolocando definitivamente. Sí. ¿No fueron los gringos los que apoyaron a Banzer y 17 años de dictaduras militares? Mira, por ejemplo, cuando llega la charla de Carter con Banzer, es una charla en la que Banzer termina sintiendo la presión de la democratización, ¿no? Entonces, habrá que ver el momento, ¿no? Porque tú recuerda, Amalia, que Banzer se estrena con Nixon, después pasan la crisis del Watergate, viene Ford y viene Carter, que termina haciendo hasta un acuerdo con Torrijos, que era más o menos una especie de diablo populista en Panamá. Entonces, creo que... Antes de Carter, Gonzalo, antes de Carter, correcto. Te estoy hablando de Pinochet, de Videla, del golpe en Brasil, del golpe en Uruguay. Y yo lo que diría es, si asumimos que Estados Unidos es la causa directa de los golpes, por lo menos en el caso boliviano, creo que estamos haciendo un disfavor a los datos. Si asumimos que antes de Carter Estados Unidos estaba más contento con Banzer que con Torres, por supuesto que respecto de eso no hay duda. Pero creo que la apuesta mecanicista a que se apriete un botón en Washington, los militares saltan acá y tenemos un cambio de coyuntura boliviano, realmente no se aproxima a lo que creemos nosotros era preponderante, que era la circunstancia nacional. De ahí los gringos podían sin duda influir y lo hacían sin ningún pudor, pero creo que es una visión un poquito más matizada que la otra. ¿Qué dices, Rafael? Sí, sobre el matiz, específicamente sobre tu pregunta, ¿financió Estados Unidos el golpe del 71, el golpe de Banzer, sí o no? La respuesta es no. Tenemos un poco ahí todas las comunicaciones que en ese momento se dieron
Y tenemos, obviamente, una entrevista fundamental, que es una entrevista al embajador de entonces, que era Ernest Siracusa. Siracusa en ese momento había tratado ya con el gobierno de Obando, que es cuando él llega a Bolivia, había tratado con el gobierno de Torres y le tocó el momento del golpe de Banzer. Entonces, en las comunicaciones internas de la embajada, hay un grupo de personeros del Departamento de Estado que dicen hay que financiar un golpe de Estado para que Torres se vaya del poder, porque Torres ya se ha alineado a los soviéticos. El embajador Siracusa dice, no estoy de acuerdo, rechaza esa posibilidad y hace una contrapropuesta. Siracusa dice, no, a quien debemos financiar es a Torres, porque si sostenemos el gobierno de Torres, le damos estabilidad, Torres se va a apartar de los soviéticos, se va a apartar de los cubanos y va a seguir siendo un gobierno tradicional, nacionalista, como el que fue Obando. La relación con el gobierno de Obando, a pesar de haber nacionalizado la Gulf, fue cordial. Siracusa se llevaba muy bien con Obando, increíblemente, ¿no? Y con Torres tenía sus dudas, pero repito, él plantea financiar al gobierno de Torres. Finalmente se aprueba un desembolso para financiar el golpe de Banzer, pero ese desembolso nunca se ejecuta, ¿no? En contra de la voluntad de Siracusa, que quizás además le dio largas para que no hubiera ese pago, porque decía, si descubren que estamos financiando este golpe, vamos a quedar muy desprestigiados. Es mejor tomar distancia, ¿no? No se ejecuta ese dinero, Amalia, porque el golpe se adelanta. Es decir, Banzer no necesitaba del apoyo de los Estados Unidos para dar el golpe. Ya había bastante consenso dentro de las Fuerzas Armadas que el curso que Torres había tomado no era el mejor, ¿no? Y entonces, bueno, esa es específicamente la respuesta y un poco va en lo que decía, en el sentido de lo que decía Gonzalo, ¿no? Estas relaciones particularizadas entre funcionarios de distintos momentos, de distintas coyunturas, es lo que finalmente determina una cuestión en ese sentido, ¿no? Una respuesta final. Y te diría, para completar la respuesta, que los Estados Unidos tuvieron una política diferente en los Andes y una política diferente en el Cono Sur, ¿no? Los ejemplos que tú dabas son correctos, Pinochet, Videla, Stroessner, la dictadura uruguaya, efectivamente ahí tenemos una política anticomunista muy acentuada. En los Andes, los militares peruanos, ecuatorianos y bolivianos fueron militares nacionalistas, ¿no? Como Rodríguez Lara en Ecuador, como Velasco Alvarado en el Perú, como Obando y Torres en Bolivia. Entonces, creo que las Fuerzas Armadas en los Andes tuvieron un rol más bien nacionalista, muy cercano a las ideas de Kennedy, y entonces tuvieron, me parece, un tratamiento diferente. Y eso se ve muy claramente en el libro. Cuando Obando da el golpe, cuando nacionaliza la Gulf, todos los planteamientos de la embajada, cuando se evalúa el gobierno de Obando, son positivos. Dicen, este es un gobierno serio, es un gobierno... Y hay que recordar, por último, que la ejecución del Che, es decir, la orden de matar al Che, de fusilarlo en la higuera, partió de 3 militares, Barrientos, Obando, ¿no? Que fueron justamente los que luego se sucedieron en la presidencia y que con esa decisión, de alguna manera, habían puesto sus credenciales como nacionalistas, como anticomunistas, lo cual efectivamente hacía que esta lectura que dice Gonzalo, que no era totalmente adecuada por parte de Estados Unidos, tuviera estos matices. Síntesis. El golpe de Banzer y los 7 años de dictadura de Banzer no estuvieron sustentados en el gobierno de los Estados Unidos. Después de darse el golpe, por supuesto que sí. Cuando Banzer ingresa a la presidencia, la algarabía de los Estados Unidos en el Departamento de Estado es enorme. Y todo ese periodo del embajador Stedman, que fue quien se relacionó con Banzer hasta el último día, es un periodo de relaciones espléndidas, que solo se parecen a las que tuvo con el MNR. Entonces, tienes razón, Amalia, pero el golpe no fue financiado por Estados Unidos. Esa sería un poco la respuesta matizada. Está bien, está bien, está bien. El Che Guevara, por favor, Gonzalo, ¿ahí hubo una injerencia de los Estados Unidos abierta o no? La CIA, el operativo y todo bajo la lupa de Estados Unidos, ¿o no? Me gustan tus preguntas porque me permiten ser un poco provocador. Muy bien, Gonzalo.
Yo diría que lo que perdemos de vista es que los Estados Unidos ya venía con alguna experiencia, sobre todo bastante dura después del Vietnam. Por ejemplo, esta es una idea que desarrollamos más en nuestro primer libro con Rafa, que es Salir del Paso, y es que los gringos estaban muy dispuestos a financiar, no tanto como los militares bolivianos querían, y número dos, estaban dispuestos a poner asesores, pero no botas en el terreno. O sea, una de las apuestas del Che Guevara era que vamos a hacer 1 y 1000 Vietnams. Los Estados Unidos ya sabían que ese juego no lo iban a jugar en Bolivia. Esa es una primera cosa. Obviamente que ellos financian, por ejemplo, los Rangers, le dan asesoría al gobierno boliviano, pero la verdad es que si uno se pone en los zapatos de Che Guevara, estaba bastante despistado ya él en la política boliviana. Entonces, sus relaciones con el PC marxista-leninista de orientación china y a la vez con el PCB ya ocasionaban un jaleo bastante grande dentro de la izquierda boliviana. Entonces, atribuirle a Estados Unidos ese triunfo es, creo, pasar por alto los graves defectos de la operación del Che y también las decisiones militares bolivianas, como finalmente ejecutarlo para no tener un lío como el que tuvieron con el juicio a Odebrecht. Pero ¿se metieron o no se metieron? Está bien lo que tú dices, el fusilamiento del Che fue una decisión de 3 militares bolivianos, pero esos 3 militares bolivianos no hablaron con la CIA, no Mira, coordinaron algo, no era mejor muerto que un héroe muerto que un líder vivo. Mira, los gringos más bien tenían la posición de que no había que matarlo y estaban digamos, sondeando qué pasaba con los comandantes bolivianos, pero ciertamente la decisión yo creo que ni siquiera es para decir es una decisión de, ok, cumplir el plan continental de deshacerse de este héroe de la izquierda, etcétera. No, los militares bolivianos tuvieron una experiencia durísima en el juicio a Odebrecht. Odebrecht no solo usó el juicio como tribuna, la prensa internacional estuvo ahí pegada al juicio en Camiri, hasta el Papa mandaba y De Gaulle mandaban a través de la madre de Odebrecht presiones al gobierno, fue un infierno. Entonces, los militares bolivianos imaginaron ese mismo infierno, pero ya con el Che Guevara como actor. Y sinceramente no estaban muy dispuestos. Creo que la solución no fue muy cristiana, en eso estamos de acuerdo todos, pero ellos veían una experiencia en la que las Fuerzas Armadas, el propio juez militar en Camiri, fueron deshechos por la prensa internacional. Entonces, no querían pasar ese callejón oscuro de nuevo. Interesante. Y Sí. la posición de los gobiernos bolivianos frente a otros levantamientos guerrilleros, después la guerrilla Teoponte. de Teoponte, la de El Malcu, etcétera, etcétera, todos los intentos que aparecieron. ¿Los gringos se interesaron en esto o fue obra y gracia de los ministros de gobierno locales? Mira, esto es muy interesante, Amalia, porque después de que el Che fallece, después del fracaso de Ñancahuazú, como tú sabes, el ELN, junto con Cuba, se propone lanzar un nuevo foco guerrillero. Los mismos cubanos que estuvieron en Ñancahuazú y que lograron escapar de Bolivia, ¿no? Pombo, Benigno, ellos se fueron a Cuba y fueron los instructores del nuevo grupo, digamos, así, guerrillero que debía ingresar otra vez a Bolivia para continuar con la lucha del Che. Y en ese periodo, en ese momento de preparación del ELN, de su segunda fase, digamos así, ya sin el Che y al mando del INPI, en esa fase, nosotros ya vimos en el anterior libro, en Salir del Paso, que se estableció una relación directa, epistolar, entre Fidel Castro, Amalia, y Alfredo Obando Candia, el presidente ya de ese momento. Barrientos había muerto, Luis Adolfo Siles Salinas había sido derrocado, Obando era presidente, y él comienza a vincularse a través precisamente de Regis Debray, pero sobre todo a través de Elizabeth Burgos,
que era la mensajera entre La Habana y La Paz, ¿no? Con Fidel Castro. Y ahí, en esa especie de relación informal, que además Fidel Castro se encarga de registrar en una fotografía, él pide que le tomen una foto con Elizabeth Burgos ahí, viendo lo que él escribe, para que quede registrado que él en su puño y letra se había dirigido al general Obando. En ese momento, Cuba rompe con el ELN boliviano. Se interrumpen todos los preparativos. Los 3 cubanos que iban a participar de esta segunda fase son regresados de Europa a La Habana y el ELN tiene que continuar solo. Y la forma, digamos, de financiar esa guerrilla fue pedir apoyo al Cono Sur. Teoponte fue financiado por los Tupamaros, que habían realizado un secuestro, y le entregan un dinero importante en libras esterlinas al Chato Peredo para que se meta a Teoponte, ¿no? Entonces, eso te está mostrando que dentro de la izquierda guerrillera ya había una fractura clara. El propio Fidel Castro había tomado otro camino y había decidido más bien relacionarse con los gobiernos como los de Velasco Alvarado u Obando, y no tanto fomentar la lucha guerrillera que cuando estaba el Che al mando, por supuesto, no podía dejar de apoyarla, pero ya no estando el Che, no había motivo para hacerlo. Entonces creo que los Estados Unidos estaban muy conscientes de aquello y volvió a pasar lo mismo que en Ñancahuazú. Es decir, el ejército boliviano liquidó al ELN por segunda vez sin el apoyo de los Estados Unidos, no le hacía falta. Y eso sucedió también con el EGTK, con el CNPZ, aunque en el caso del CNPZ, evidentemente Gelbart financia a una unidad de la policía dirigida por el coronel Linares, que es el que se encarga, digamos, de esa incursión torpe en la calle Abdón Saavedra con ese saldo trágico, ¿no? Hay un apoyo de Estados Unidos, pero siempre muy discreto, y si en la época de Ñancahuazú fueron 12 instructores, lo único que Estados Unidos aportó, además de algunas raciones secas, pues en las sucesivas guerrillas el aporte fue aún menor. Paso al tema económico. Estados Unidos se resintió con las nacionalizaciones, las del MNR, las de Obando. ¿Le hace algo nacionalizar a los intereses norteamericanos? Primero que el Departamento de Estado no es el agente funcional de los intereses norteamericanos que usualmente concebimos. Como que el Departamento de Estado ya desde la nacionalización del Standard Oil tiene algunas preocupaciones, que es, por ejemplo, que se indemnice a los inversionistas, pero tiene algunas preocupaciones políticas. Y de hecho, el tema de la indemnización a la Standard, digamos, recorre hasta los años 40 todo el intercambio diplomático entre Bolivia y Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en el caso del 52 es mucho más nítido, ¿no? O sea, la Patiño Mines fue defendida como una empresa norteamericana, pero de alguna manera habían también inversionistas bolivianos y había que hacer esa distinción. Y comienza una primera definición de si vamos a comprar estaño boliviano o no. La respuesta siguiente es sí. Y después comienza una reflexión sobre qué pasa si abandonamos a este país y no le damos ayuda. Si no le damos ayuda, a fines del 53 va a haber una gran hambruna, que es un asunto ratificado no con las mismas palabras por la diplomacia boliviana de entonces. Entonces vemos unas preocupaciones que están como por encima de la discusión meramente económica. Y por otra parte, creo que, como decía el Rafo, los gringos ya comprendían el fenómeno del nacionalismo en Bolivia. De hecho, toda vez que tenían relaciones con militares, su reflexión de si eran nacionalistas o no era un asunto importante, porque si eran nacionalistas significaba que se podía hablar con ellos, pero no se podía controlar todos sus actos. Y creo que ellos tenían una percepción muy clara de eso. Entonces, no les afecta tanto. No, para nada. Yo te diría, además, Amalia, que el tema del estaño, por ejemplo, se convirtió muy rápidamente en un asunto de 2 gobiernos, ¿no? Algo que mucha gente no sabe es que la fundidora de Texas, que Estados Unidos construyó en el momento en que ingresa a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente el 41, se construye, se inicia en operaciones el 42.
la fundidora de Texas que fundía el estaño boliviano porque la de Londres, la de Inglaterra, estaba bloqueada por la Segunda Guerra Mundial. Esa fundidora de Texas, muy importante, estratégica para convertir el estaño que salía de Catavi del siglo XX en lingotes y luego en hojalata, ¿no? Que es el uso que se le da, porque el estaño no es un elemento para blindar, no es un material bélico, es un material en realidad vinculado a la industria de los alimentos. Te decía que esa fundidora rápidamente fue estatizada, nacionalizada por el gobierno de los Estados Unidos. Se mantuvo durante mucho tiempo bajo el control del gobierno de los Estados Unidos, y es lo que dice Gonzalo, es decir, Bolivia nacionaliza las tres empresas mineras, pasa a existir, o empieza a existir la Comibol, y del otro lado, Estados Unidos nacionaliza la fundición de estaño en Texas. Y entonces, el tema del estaño, a partir de la nacionalización de las minas, prácticamente pasa a ser un asunto entre dos presidentes, entre el canciller y el secretario de Estado. Es decir, se vuelve un asunto estatal. No es un tema privado, no es un asunto, no es una materia prima que se vincule a un mercado abierto de commodities como podría ser la soya o podría ser el propio petróleo. El estaño era un mineral muy escaso, pero al mismo tiempo muy abundante, ¿no? Para quienes lo consumían, que eran muy pocos países en el mundo. Entonces, eso también te está determinando, digamos, los criterios clásicos, ¿no? De la dependencia, todo lo que la CEPAL nos enseñó sobre la relación desigual de intercambio. En el caso del estaño, en realidad era un asunto entre dos burocracias. Bueno, creo que es fascinante. Creo que el trabajo que han hecho es un aporte extraordinario. ¿Cómo lo han hecho? Y entro a esta última parte. ¿Cuánto tiempo han investigado? ¿Qué han investigado? ¿Cómo lo han hecho? A ver, querida Amalia, creo que primero como fruto de una gran coincidencia personal y de nuestra amistad, ambos habíamos descubierto independientemente esta gran beta de entrevistas que había hecho este diplomático americano a sus colegas, entre las cuales había un sinnúmero de entrevistas no solo a ex embajadores Espera en un Bolivia, ratito, sino... ¿qué diplomático americano, qué entrevistas? Sí, Andar al perdón. cero, por favor. Fecha, ustedes son dos periodistas, pues yo no necesito poner contexto. Pienso que todos entienden. Este diplomático es un señor que se llamaba Charles Stuart Kennedy. A instancias de Rafa lo llamamos cariñosamente Stu. Stu hizo unas entrevistas a sus colegas como fruto de su jubilación. Decidió hacer entrevistas a muchos colegas que estuvieron en el servicio diplomático en distintas partes del mundo. Y esas entrevistas se encuentran en la Biblioteca del Congreso Americano y registran el testimonio ya después de terminadas sus misiones de un montón de diplomáticos, entre ellos varios embajadores y muchos funcionarios de segunda o tercera línea que cumplieron servicios acá. Ambos encontramos primero la entrevista a Greenlee, que publiqué yo hace unos años y tuvo un cierto éxito de prensa. Rafa justo la había encontrado y de hecho nos encontramos en algún momento sin decirlo, casi compitiendo porque nos gustaban las mismas cosas. Un día Rafa, como digo, con su sabiduría, la que yo no alcanzo a tener, me llamó y me dijo, ¿por qué no trabajamos juntos? Hicimos el libro sobre el Che y sobre las otras movidas revolucionarias. Y después, cuando ya vimos que teníamos mucho material respecto a distintos episodios de la relación con Estados Unidos, por decirte, teníamos un texto que resume todos los cables de Estados Unidos desde que llega el primer embajador en la época de Belsu hasta bien entrados los años 70 del siglo XIX. Teníamos un dossier de documentos sobre el gobierno de Saavedra y el crédito Nicolaus. Teníamos los documentos, la carta de Bowers, teníamos todo el, digamos, panorama de cómo explicar la revolución del 52 sin apelar a la liberación nacional, sino a la gravedad de la situación que vivía Bolivia, porque en los años 50 y 51 Estados Unidos casi decide que no compraría más estaño boliviano y por lo tanto la crisis que iba a azotar al país iba a ser dramática. Entonces, creo que teníamos tanto hecho, para responderte puntualmente,
esa investigación. Creo que a los dos nos ha tomado largos años de ocuparnos sin saber que eso resultaría en un libro. Y al final hemos escrito el libro, diría, en 1 año y medio o algo así, pero dándonos insumos mutuamente, revisándonos, conversando y disfrutando como lo hemos hecho hasta ahora. Rafo, Sí, una yo yapita, un agregaría que epílogo. un epílogo muy rápido. Hemos descubierto, María, que muchas veces los cables diplomáticos, esos que se desclasifican, ¿no? Que salen así medio manchados de negro y donde se pueden, digamos, advertir algunas líneas que más o menos denuncian la injerencia de los Estados Unidos. Hemos descubierto que esos cables diplomáticos, por supuesto, son indispensables en este tipo de investigaciones, pero que una entrevista de un jubilado estadounidense, un embajador en Bolivia, ¿no? En un país tan distante, hecha en la calma y en la tranquilidad, tomándose un cafecito, es mucho más reveladora incluso que esos cables diplomáticos, porque hay los diplomáticos, estos 41 diplomáticos que hemos descubierto en esa transcripción, porque solo están transcritas las entrevistas, eh, hablan con una absoluta sinceridad, con una absoluta honestidad, es decir, no están calculando nada de lo que dicen, y creo que eso ha permitido descubrir esta serie de sorpresas. Te doy un mero ejemplo: el trato y la relación que Barrientos tenía con los gringos, ¿no? Cuando se considera en Bolivia que Barrientos era un títere de los gringos, vemos cómo Barrientos era una persona odiosa para el embajador Henderson, ¿no? La calificación que le dan a Barrientos: Barrientos es un boliviano terrible, ¿no? Es decir, no era el personaje favorito para ellos, y sin embargo, en los anales de nuestra historia está marcada una enorme amistad entre Barrientos y los Estados Unidos, lo cual efectivamente no era cierto. Y entonces estas cuestiones más íntimas, más de detalle, más de trato personal, son las que realmente hacen que el libro sea muy entretenido, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, hay un señor llamado Edward Rowell, que fue embajador en la época de Goni, que estuvo antes como funcionario de la embajada en la época, digamos, de la lucha contra las drogas, y Rowell es un arquitecto de la lucha contra las drogas. En su condición de segundo o tercer secretario de la embajada, él diseña todo lo que posteriormente fue la política que Gelbart aplicó y que finalmente Gelbart traicionó, porque Rowell pensaba mucho más en el desarrollo alternativo, por ejemplo, y no tanto en la interdicción, o solo en la interdicción específica, quirúrgica de los laboratorios de droga en determinados lugares, y desarrolla toda una logística para lograrlo sin demasiadas bajas o con el menor saldo sangriento posible. Y entonces ahí rescatamos algunas personas, ¿no? Como Rowell, como Weizmann, que nos parecieron, creo, interesantes porque pensaron más allá de su rol de meros representantes del imperio y buscaron precisamente empalmar los intereses de Bolivia dentro de lo que era la política exterior de los Estados Unidos. 700 páginas imperdibles, tan faltos de aire. Los felicito muchísimo, muchas gracias por la entrevista, por este anticipo, y creo que es una invitación a la lectura y no solo eso, sino a partir de ahora, si uno se va a referir a los gringos, primero hay que ojear este trabajo de Gonzalo Mendieta y Rafael Archondo. Un abrazo grande para los dos. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Estaremos en septiembre presentándolo también, entonces ahí habrá oportunidad también de vincularnos con el público. Muchas gracias. Gonzalo. Querida Amalia, gracias por tenernos. Un festín el poder conversar contigo y un abrazo. A todos ustedes, muchas gracias por su tiempo. Espero hayan disfrutado de esta entrevista y será hasta la próxima. Esto es Cabildeo Digital.